Si ha traído su Biblia, por favor, me gustaría que pudiéramos ver Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice los primeros dos versículos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oramos. Padre, gracias te damos esta mañana por lo hermoso que tú eres, lo bueno que tú eres. Tu palabra nos alienta, Señor, nos motiva. Saber, Señor, de que tú tienes siempre cosas mejores para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, que conforme a tu voluntad esta mañana nos hables. Tú sabes nuestra necesidad, Señor. Suple la necesidad espiritual, la necesidad emocional, también la necesidad material esta mañana mientras hablamos de tu palabra. Creemos que sin tu Espíritu Santo nada podríamos hacer. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos hables por medio de Él. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Dígale a quien está a su lado: un lugar seguro, hermoso y eterno. Bien, la verdad de las cosas es que muchas veces la gente se pregunta si realmente Dios existe. Y luego, si Dios existe, ¿por qué Dios permite tantas cosas que ocurran en toda la humanidad? Cuando nosotros vemos pasajes como esto, a nosotros los cristianos nos da certeza, nos da seguridad de que el propósito por el cual el ser humano fue hecho es para tener comunión con Dios. Esto ha sido a través de toda la historia y lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, lo primero que me gustaría hablar esta mañana es que hay siempre un lugar que Dios ha preparado anteriormente al pasaje que hemos leído. Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no creó, dice, en vano la tierra. Dios la creó con un propósito, el lugar donde pudiera hacer todas las cosas que Él hizo, ¿no es cierto?, perfectas, buenas, en gran manera, dice la Biblia, y posteriormente creó al hombre. Y el Señor vino cada día, cada tarde, para tener una relación, una comunión con el hombre. El deseo de Dios entonces es tener intimidad con el ser humano. Pero luego dice el Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hubo entonces un momento en donde, en lugar de mantener la comunión, en lugar de mantener la relación, en lugar de mantener la intimidad con Dios, el ser humano desobedeció al Señor lo que Dios le había dicho, que de cierto árbol él no comiera. Y por lo tanto, entonces, ellos pecaron, y cuando Dios vino como cada día para tener esa comunión, esa relación, ellos se escondieron del Señor. En Génesis, posteriormente, capítulo 3, versículo 3, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué es lo que sacó ahí el Señor? El árbol, ¿no es cierto?, el árbol de la vida. Y luego dice: para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios hizo ese lugar precioso, ese lugar hermoso, y al hombre, ¿no es cierto?, con todo lo necesario para que fuese feliz. Pero una vez ya desobedeciendo, Dios echó de ese lugar al hombre. Y desde ese momento, el ser humano ha buscado un lugar donde residir, un lugar donde vivir, un lugar donde pueda tener paz, un lugar donde pueda convivir, un lugar... el ser humano está hecho para vivir en comunidad. Y entonces la Biblia nos dice que posteriormente
Génesis capítulo 4, versículo 17, dice: y conoció las generaciones posteriores Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Construye entonces un lugar donde todos sus descendientes comiencen a convivir, a vivir juntos, ¿no es cierto?, en comunidad. Y esto nos habla de que el ser humano está hecho para eso. Mucha gente dice que la primera ciudad construida fue Babel, pero no es exactamente eso lo que dice la Biblia, sino que el capítulo 11 posteriormente dice la Biblia que fue construida Babel, pero Babel viene a ser la realidad de lo que el ser humano tiene en su corazón. Si bien es cierto, quiere vivir en comunidad, cada uno tiene un objetivo distinto, diferente. ¿Qué los une al ser humano? El ser humano los une la ambición. La Biblia dice en el capítulo 11 de Génesis, el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Pero mira lo que dice Dios en el versículo siguiente: ahora pues descendamos, plural, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aquí vemos nosotros que en ese afán de ambición, ese afán de egocentrismo, de altanería, de ser igual, semejante a Dios, construyen esta ciudad, y en ese objetivo se ponen todos de acuerdo. Entonces el Señor, mirando la mala motivación que ellos tienen, en lugar de unirse para cosas mejores, para propósitos más constructivos, más positivos, entonces Dios decide descender para confundir la lengua de ellos, de manera que cuando de repente en las conversaciones intentaban ellos darse a entender con los demás, pero no podían debido a que tenían una diferente lengua, un diferente idioma, y se fueron separando de acuerdo a las lenguas que ellos tenían, y se fueron yendo de aquel lugar y comenzaron a poblar otros lugares, ¿no es cierto? Unos se fueron para Asia, África, y así a distintos lugares, porque no estaban cumpliendo el rol, no estaban cumpliendo la misión, no estaban cumpliendo el objetivo para el cual el ser humano fue hecho. El ser humano, y lo veíamos mientras adorábamos acá, es feliz mientras adora a Dios. Yo no sé qué fue lo que sintió usted, pero cuando uno comienza a adorar a Dios es como que está pleno, es como que está satisfecho, es como que qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Y el ser humano entonces busca otro objetivo para llenar ese espacio que solamente le pertenece al Señor. Así que cuando esta gente tiene esas motivaciones equivocadas, el Señor los confunde y no logran su objetivo entonces primario, que fue el que tuvieran esa relación íntima con el Señor. Ahora, cuando estamos hablando de este lugar seguro, ¿no es cierto?, hermoso y eterno, que el Señor fue a preparar, ¿dónde está ese lugar? Si el ser humano siempre anda buscando, vamos entonces a Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, vamos a otros países, los haitianos dicen vamos a Chile porque allá las cosas se dan un poco mejor, los chilenos se van a otros países, porque el ser humano siempre está buscando el lugar donde encontrarse plenamente satisfecho. Hechos el capítulo 1, versículo 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, el Señor Jesús, Él está por 40 días hablándole a sus discípulos, y después ya de haber hablado todas las cosas concernientes al reino de Dios, dice: viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿no es cierto?, no se retiraba, ¿no es cierto?, a un lugar, sino que se iba hacia arriba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿No es cierto? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Quiere decir que cuando Jesús está hablando, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Él está en este momento, ¿no es cierto?, preparando el lugar para que cada uno de los que estamos en este
lugar, un día estemos con Él permanente y eternamente con Él. Ese ha sido siempre el objetivo del Señor. Mucha gente dice, Dios no me ama. Mucha gente piensa, dice, Dios es distante, si es que existe Dios. Pero Dios siempre ha tenido en su corazón el deseo de estar junto a nosotros, y para eso el Señor Jesús, cuando las personas cometieron el error, el pecado, la ofensa contra Dios, el Señor buscó un plan B. ¿Para qué? Para nuevamente relacionarse con el ser humano. Si hay algo que Dios quiere, y yo quiero que esta mañana tú te vayas de este lugar confiado en que el Señor siempre quiere oírte. Él siempre quiere escucharte. A veces nosotros solamente tenemos tiempo para Dios cuando tenemos problemas o dificultades. Pero bueno es saber que Dios también está ahí cuando tienes éxito, cuando tienes logros, cuando consigues cosas, también está ahí, porque Dios quiere saber que tú estás agradecido por la oportunidad que Él te ha dado de llegar donde tú estás. ¿Cuántos están contentos por el lugar donde están, por lo que han conseguido? Entonces es una buena instancia para decirle al Señor, Señor, si tú me hiciste para tener una intimidad, una relación, una comunión contigo, yo esta comunión la tendré, ya sea que me vaya bien, ya sea que me vaya más o menos o mal, siempre voy a tener esta relación, porque verdaderamente lo que tú deseas es que estemos en íntima comunión en forma permanente. Así que cuando vemos nosotros que el lugar que Él se fue a preparar está en el cielo, no es un lugar aquí en la tierra, y mucho de la profecía bíblica se ha cumplido. Todas estas profecías que se han hablado anteriormente relacionadas a Jesús, relacionadas a los últimos tiempos, todas y cada una de ellas se han ido cumpliendo fielmente. Esto significa que si esas cosas del pasado se cumplieron literalmente, ¿cuánto más se va a cumplir esta promesa que el Señor Jesús dijo que Él iba a preparar morada para nosotros? Nosotros pensamos, Señor, si tú fuiste a preparar esa morada, y es porque el ser humano es un poco emocionalmente inestable. A veces creemos todas las promesas de Dios, y a veces estamos con una confianza, una fe tan tremenda que nadie nos puede derribar. Pero una situación, por pequeña que sea, a veces nos hace dudar tanto de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Tanto es así que tú pasas un problema y lo único que dices, lo único que piensas y lo único que quieres, Señor, no quiero más, no quiero vivir más. ¿Yo para qué estoy viviendo? Y entonces uno dice, quiero que todo esto se termine cuanto antes. Y es porque se nos olvida que el Señor que nosotros tenemos es un Dios paciente. Así como Él quiere que tú y yo nos vamos al cielo juntamente con Él, Él espera que otras personas también puedan conocerle. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle y estamos agradecidos de eso. ¿Cuántos están agradecidos de eso? Pero Dios también espera por otros. Quizás sea un pariente tuyo. ¿Qué pariente tuyo no se ha convertido? Hay un pariente tuyo, un familiar tuyo. Tal vez uno muy cercano, o tal vez un amigo, un vecino, una persona que tú estimas, y el Señor en su amor no solamente piensa en ti o en mí, Él piensa en todo. La palabra de Dios dice, porque Él no quiere que nadie, diga nadie, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, nosotros cuando conocemos al Señor, quisiéramos que ahora, en ese momento, cuando nosotros nos arrepentimos, todos los demás se arrepientan. Pero nosotros tuvimos nuestro proceso. ¿Tú a qué edad te convertiste? Hay algunos que se convirtieron muy pequeños, ¿no es cierto? Pero algunos de nosotros ya nos convertimos ya grandes y otros ya casi al final de sus días. ¿Cuántos se han convertido casi al final de sus días? A punto de morir. En una oportunidad tenía yo un jefe que tenía a su madre gravemente enferma, y él sabía que yo era pastor y me dijo que por favor fuera y permaneciera con ella los últimos instantes. Él percibía que su madre iba a morir. Y resulta que cuando yo llego a la casa, la madre está moribunda y realmente tenía muy poco tiempo para vivir. Y yo le dije, no recuerdo el nombre en este momento, y le dije, mire, si usted me escucha, por favor,
solamente quiero que me pueda apretar mi mano o mueva sus ojos para saber yo que usted sí me está escuchando. Y entonces recuerdo que sí, ella hizo lo que yo le dije, y entonces le digo, ¿puede hacer esta pequeña oración después de mí? Y empecé a hacer la oración que le llamamos de arrepentimiento del pecador, y hablaba yo lentamente para que ella tuviera tiempo de hacerlo internamente, porque no se escuchaba lo que ella decía, pero yo confío en el Señor que ella repitió esa oración ya moribunda, y a los pocos minutos ella falleció. De manera que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Ocurrió la semana pasada, muchos de nosotros estábamos orando por una persona a la cual Lidia puso en la red de oración eficaz, y resulta que muchos demostraron mucho dolor y decíamos que le dieran el pésame a la familia, y orábamos por el momento tan difícil por el cual estaba pasando esa familia, pero posteriormente Lidia me dice que en los últimos momentos de su vida estaban ahí Rodrigo y Omar, tengo entendido, y ellos seguramente también oraron por él, hicieron hacer repetir esa oración, y entonces esa persona que falleció no está simplemente su cuerpo en el cementerio, su espíritu, su alma está en el cielo, en el lugar que el Señor fue a preparar. Qué grato es saber en nuestras vidas hoy en día que independientemente quién o cómo haya sido yo en el pasado, si yo me arrepiento voy a tener un lugar el cual el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Y de cierto que no será un lugar al cual muchas veces nosotros aspiramos. Un lugar, dame un lugar, Señor, como casa, como un lugar donde residir, un lugar donde yo quiera hospedar. Pero no importa, Señor, lo importante para mí es tener ese lugar. Pero el Señor no es un Dios que te da los desperdicios, no es un Dios que te da lo último, cualquier cosa, Él te da lo mejor. Por eso el Señor dice, yo voy a preparar. Es como usted cuando tiene una visita en su hogar. ¿Qué es lo primero que usted hace en su hogar cuando va a tener una visita? Por lo menos hace el aseo, ¿no es cierto? Porque no le gustaría que llegara esa visita y usted no tuviera el aseo hecho. Pero además pone un mantel y además pone una mesa, ¿no es cierto? Esas copas, esos vasos que están ahí con celofán, los saca, y esa cuchillería que no ha usado nunca, ¿sí o no? ¿Hace eso? ¿Sí o no? Lo hacemos porque estamos preparando el lugar para la visita que tenemos. Así el Señor está preparando el lugar para que donde Él esté, nosotros podamos tener esa gran cena que Él tiene con cada uno de nosotros. Y nos preguntamos entonces, en tercer lugar, ¿cuándo ocurrirá eso? Mateo 24:36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si bien es cierto, nosotros no sabemos, porque, claro, la Biblia nos habla de que para creer en Dios tenemos que tener fe, ¿no es cierto? Hebreos 11:6 habla acerca de que Dios se agrada de las personas que tienen fe. Pero hay mucha gente que no cree en Él. Pero si ciertamente Dios hubiera dicho tal día, tal hora ocurrirá tal cosa, entonces las personas viven como quieran vivir, pero previo a ese día, hora a ese día, minutos a ese día, comienza el arrepentimiento generalizado porque ya viene a cumplirse lo que el Señor ha dicho. Pero no es así con Dios. Dios dice las cosas y aquellas personas que creen a Dios, y eso ocurrió cuando el Señor Jesús vino. Cuando el Señor Jesús vino, la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le hemos recibido nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que aquellos que hemos creído, no hemos visto, como Tomás dijo, mientras yo no vea sus heridas en sus manos y su llaga en su costado, yo no voy a creer. Y el Señor fue más allá y le dijo, ven Tomás, pon tu mano en mi costado para que veas que yo soy. Y el Señor dijo, bienaventurados son los que no han visto y han creído. Y esos somos los hijos de Dios, los que estamos hoy, esta mañana aquí. Estamos agradecidos del Señor porque confiamos que un día esa palabra se va a cumplir en nosotros. No importa que no sepamos el día, no importa que no sepamos la hora, nosotros sí sabemos que un día eso se va a cumplir.
si bien es cierto, no tenemos todavía toda esa información necesaria, solo tenemos antecedentes o señales que Jesús nos dijo esto ocurriría. Todos hemos oído o leído del ambiente social que iba a rodear este acontecimiento. La Biblia dice que sería como en los días de Noé, es decir, va a haber un ambiente social muy violento. También dice que será como en los días de Lot, un ambiente, una sociedad, ¿no es cierto?, muy sodomizada. ¿Y qué es lo que estamos mirando hoy en día en la sociedad? No hemos visto jamás una sociedad tan violenta como la de hoy día. Sin ir más lejos, si usted ve las noticias, puede ver cómo personas dañan, menores de edad, dañan a personas por asaltarlo, por quitarle un dinero, por quitarle un reloj y un teléfono celular. Y no solamente eso, pero personas que matan a cristianos y los degüellan, hermanos, por cientos, por decenas, porque la violencia, ¿no es cierto?, ha llegado a límites tan altos. Y es porque el Señor nos dijo, mire, tengan bastante cuidado cuando estas cosas comiencen a ocurrir. El Señor no solamente dijo todas las cosas sociales respecto de la violencia y del aspecto sexual que iba a venir, sino que también nos habló de que para mí es lo más sintomático que está en Mateo 24, donde dice, de la parábola aprended, y estoy leyendo Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando el Señor comienza a hablar esta parábola, nos parece a nosotros un poquito difícil de comprender, es difícil de entender, pero luego cuando uno va buscando otros pasajes en la Biblia, ¿a qué Dios se refiere con respecto a esta señal tan importante desde el punto de vista del Señor Jesús? Dice, sabéis que el verano está cerca cuando sus ramas están tiernas y broten las hojas. Dice el Señor, cuando vean estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Cuando nos preguntamos, entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Entonces, muchos de nosotros puede ser que nos estemos afanando, Señor, ven, como la iglesia primitiva, Señor, ven, Maranata, Cristo viene, el anhelo, el deseo, claro, del espíritu, del corazón, frente a tantas situaciones que podamos vivir. Y me refiero a cosas que tú te sientes insatisfecho, satisfecho en tu vida familiar, insatisfecho en tu vida material, en tu vida económica, insatisfecho en tus aspiraciones, tus logros. Y entonces uno dice, ¿para qué seguir viviendo? Entonces uno desearía que la venida del Señor, el rapto de la iglesia, fuera lo más pronto posible. Pero hay ciertas cosas que se deben cumplir de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿quién iba a pensar que después de 2000 años Israel volvería a su tierra? Y usted como yo sabemos que un día como el 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia de Israel y justamente el próximo mes de mayo se cumplen 70 años. Y cuando hablamos de una generación, hay comentaristas que generaciones pueden durar 40 años, 80 años, 120 años, y hay algunos que dicen que durará 70 años. Y uno se pregunta, Señor, ¿acaso tú estás hablando respecto de las señales de que tú vendrías, estamos muy cerca? El Señor Jesús dijo, erguíos, levantad vuestras cabezas, vuestra redención está cerca. Cuando vean estas cosas, cuando ya las hojas broten, estén tiernas, Israel es la señal más significativa, simbólica para el Señor Jesús. Y resulta que ahora estamos celebrando los 70 años. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estamos viviendo quizás en esa última generación? No estoy aseverando, no estoy diciendo, estoy diciendo que probablemente estemos viviendo esa época. Ahora, cuando él dice está cerca, está hablando que hay ciertas situaciones que se están cumpliendo fielmente y nosotros tenemos que estar ya un poquito más despiertos en relación al tiempo que vivimos. Las cosas no ocurren por sí, es decir,
me ocurrió una cosa tan maravillosa y yo estoy agradecido del Señor por lo bueno que Él es. Uno está consciente que uno es pastor de una iglesia periférica, ¿no es cierto? Pero de repente Dios como que te quiere honrar porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Me llega un correo y me dice, el embajador de Israel me invita a la celebración del 70 aniversario de la nación de Israel. Y yo le digo a mi esposa, Pati, ¿quieres ir? No, de verdad, le pregunto yo. Y ella me dice, bien, vamos al club del golf, si el Señor así lo permite, y vamos a estar en esa celebración. Y lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que cómo Dios hace las cosas de esta manera tan maravillosa, en donde nosotros estamos viviendo esa generación a la cual nosotros debemos estar atentos de lo que va a suceder. Me parece revelador, me parece muy significativo que justamente nosotros, esta generación, estemos viendo cumplida esta palabra ante nuestros propios ojos. Y lo quiero poner un poquito en contexto. Antes de estos 70 años, Israel no existía como nación. Los judíos existían en cada pueblo, en cada nación, en cada aldea, pero no tenían un lugar geográfico donde ellos pudieran decir, nosotros, nuestra nación vive aquí, los chilenos vivimos acá, ¿no es cierto?, al final del mundo, al sur del mundo. Aquí estamos los chilenos, ¿no es cierto? Tenemos nuestras fronteras, nuestros límites, nuestros vecinos, pero ellos no lo tenían. Qué difícil tiene que haber sido tanto para ellos como para mucha gente que quería interpretar la Biblia. Y cuando el Señor Jesús está hablando acerca de cuando la higuera reverdezca, ¿a qué se refiere? Y era particularmente difícil interpretar el pasaje, pero nosotros no tenemos que hacer mayor esfuerzo porque lo estamos viendo en las noticias. Irán, la semana antes pasada, hizo un desfile militar y dijo, nosotros de aquí a 25 años, literalmente el presidente de ese país dijo, de aquí a 25 años nosotros vamos a destruir definitivamente a Israel. ¿Sabe qué pasó? Yo no sé si usted escuchó las noticias. Vino una tormenta de arena y yo quiero que usted vea esas noticias en las redes sociales. Tan terrible, hermanos, y vino un terremoto en la zona donde ellos tienen sus armas nucleares. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Hermanos, no podemos amenazar, no podemos maldecir al pueblo de Dios, como nadie puede maldecir a los hijos de Dios que somos nosotros. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Dios tiene interés especial por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Por eso el Señor fue a preparar lugar para sus hijos. Sus hijos somos nosotros, pero nosotros tenemos que estar atentos de cuándo va a ocurrir. Y los hechos están frente a nuestros ojos. El rapto de la iglesia, lo que hablamos nosotros acerca de lo que va a ocurrir. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 adelante. Porque el Señor mismo, esto no lo delega, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El deseo de Dios es estar siempre con nosotros. El deseo del Señor es estar siempre contigo. El Señor siempre ha deseado estar junto a ti. El Señor cuando se fue, ascendió a los cielos, dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. El Señor no se ha ido. Él no te ha abandonado. Él no te ha dejado solo ni sola. Tú tienes un Dios maravilloso que es leal, que es fiel. Tal vez tu marido te fue infiel, tu esposa te fue infiel, tus padres te abandonaron, pero con todo Jehová te recogerá, porque nuestro Dios es fiel. El orden de los acontecimientos comienza cuando Jesús aparece en los cielos, de acuerdo al pasaje que hemos leído. Él dará una orden, literalmente con voz de mando. ¿Usted se imagina, usted ha visto algún militar en un desfile? ¡Atención! Los que hicimos el servicio militar. Allá viene el sargento. Y uno tiritaba, era un viejo chico así, con unos tacos así para que se viera más grande. Y tenía una voz que todos tiritaban.
pero esta voz va a ser especial. Esto será una experiencia sobrenatural, será tremenda. Los que han muerto en Cristo, ya mis padres que están en la presencia del Señor tomarán sus cuerpos. Nosotros, los cuerpos mortales, serán transformados en inmortales. Estos cuerpos corruptibles, como dice el apóstol, transformados incorruptiblemente, y estaremos juntamente con el Señor en los cielos. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Gloria al Señor. ¡Wow! Cantamos y gritamos cuando cantamos esa canción en aquella cruz, ¿sí o no? Y cuando, de verdad que me dan unas ganas de gritar. A mí me dan ganas de chiflar. Pero me dan las puras ganas porque no sé chiflar. Pero me gustaría que los que chiflen, chiflen fuerte. ¿Hay alguien que chifle? Yo pensé que mi esposa iba a chiflar. ¿Hay alguien que chifle fuerte de verdad, de verdad? Cuando estemos hablando de la resurrección, chiflemos todo lo más que podamos, gritemos lo más que podamos, exaltemos lo más que podamos, aplaudamos lo más que podamos, porque fue una instancia tan importante. Porque Él no murió, Él no está en la tumba. La letra decía, la tumba vacía está. No, nosotros no somos como Mahoma, no somos como Buda. Los cuerpos de ellos están allí, mas el cuerpo de Cristo está en la presencia de Dios preparando la mesa para cada uno de nosotros. A veces hay cierta desinformación que cuando ocurrirá esto. Para eso debemos entender que existe una gran diferencia entre dos hechos escatológicos, uno que es el rapto y la otra es la segunda venida. El rapto entonces es la instancia donde el Señor viene a un lugar en el espacio y nos va a llamar a su presencia. Y nuestros cuerpos, los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Pero bueno, la segunda venida es cuando todos nosotros, los que estamos allá, vamos a venir con el Señor, ¿no es cierto? Y va a ser fabuloso todo eso. Diferencias entre el rapto y la segunda venida. Lo que llamamos el rapto o arrebatamiento va a ocurrir probablemente antes de la aparición del anticristo. Y estamos viendo todas las condiciones para eso. Usted habla de 666 y la gente sabe de lo que usted está hablando, aunque no sean cristianos. Ellos harán, no digáis esa cuestión, no. La gente se asusta de eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, nos dice por qué el anticristo no puede venir todavía. Pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, no vendrá, sin que antes venga la apostasía. La apostasía es la negación de la fe y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que si las cosas están malas, imagínense cuando el anticristo aparezca. Que se va a ir contra todo lo que diga relación con la religión, con la fe. Va a perseguir a los cristianos, a la iglesia. Si hoy día vemos una aparente, ¿no es cierto?, persecución a la iglesia, y lo digo en países como en Asia, que está ocurriendo y lo están matando, y nosotros decimos, está tan lejano eso, y los medios de comunicación no lo abordan eso, entonces para nosotros parece que es como media fábula esta, pero es una realidad, está ocurriendo, hoy día está ocurriendo eso, pero mañana cuando aparezca el anticristo, esto va a ser más generalizado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con aquellos cristianos que realmente no están en una relación íntima con el Señor? Seguramente se irán a quedar, y esos son los que más van a sufrir, claro, y tengamos cuidado con eso. El rapto de su santo, que somos nosotros, es la instancia cuando Jesús nos toma para llevarnos a la casa del Padre, en los cielos. Eso es lo que Dios siempre quiso. ¿Usted cree que Dios hizo al ser humano para que pereciera eternamente y sufriera? Indudablemente que no.
Y es por eso que desde el principio, cuando dije Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 26, cuando dice hagamos al hombre, porque Dios quiso tener un lugar donde el hombre conviviera, pero también tuviera comunión con él día a día. Como eso no fue posible, eso no se hizo realidad en el tiempo, entonces Él en su plan B envía a Jesús, y Jesús, cumpliendo toda la justicia de Dios, ahora dijo: yo soy ahora el camino. Para ir a Dios, el camino es Jesucristo. La única forma de llegar a Dios es Jesucristo, porque dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Entonces Jesús, cuando dice aquí en Juan 14, es un ambiente triste, es un ambiente difícil, un ambiente en donde estar oprimido como nación, como pueblo, vivir como nación, y perdone que diga esto, como Nicaragua, como Corea del Norte o Venezuela, la gente quiere vivir feliz, porque el ser humano fue hecho para ser feliz. Pero lamentablemente las decisiones que tomamos a veces nos afectan, nos perjudican, y nosotros mismos hemos votado por esas personas. Así que en el arrebatamiento de la iglesia es el día de liberación, ese día en donde nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Y luego van a venir hechos importantes, porque de las cuales el Señor nos va a librar posteriormente del rapto, mientras en el cielo ocurre lo que dije anteriormente, lo que es lo mayor, lo mejor que nos va a ocurrir como cristianos, es las bodas del Cordero, por un lado, y luego el tribunal de Cristo, que es una instancia donde el Señor nos va a premiar. Diga premiar. Sabe que estamos acostumbrados a condenar, estamos acostumbrados a recibir juicios, críticas, reproches, ¿no es cierto? Pero qué bueno que el Señor nos va a llevar para premiarnos por lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Pero cuando esté ocurriendo esto en el cielo, en la tierra va a estar ocurriendo que aparece el anticristo, después aparece ¿no es cierto?, la Trinidad satánica, el falso profeta y la bestia, y las cosas comienzan a ocurrir de una manera desenfrenada, hermanos, con una iglesia mundial, ¿no es cierto? No la iglesia del Señor, porque ya está arriba en los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo? No va a estar la iglesia verdadera, pero va a estar una iglesia apóstata, en donde va a seguir al anticristo. No solamente eso, sino que se está preparando, ¿no es cierto?, el ambiente para que este mismo anticristo se haga pasar por Dios. El Mesías de los judíos va a querer presentarse en el templo para que lo adoren, y recién los judíos ahí se van a dar cuenta que han cometido el gran error. Recién se les va a ser revelado todo lo que Dios ha dicho por medio de su palabra y a través de Jesús. Y después preparar, ¿no es cierto?, esa gran guerra que va a ser Armagedón. 7 años, hermano, 42 meses en donde van a venir situaciones muy complicadas. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, como decía la iglesia primitiva: ven, Señor Maranata, ven pronto, Señor Jesús, yo te estoy esperando. Nos ocurrió, tuvimos un matrimonio hace 2 semanas atrás, y nos invitaron a ese matrimonio, y estábamos muy preocupados de cómo ir a ese matrimonio. ¿Qué es lo que hace usted cuando va a ser invitado a un matrimonio? ¿Se preocupa de su tenida? ¿Se preocupa de su rostro, de su peinado? Eso es, ¿no es cierto?, prepararse. Diga prepararse. Pero ahora estamos invitados a otra cena, la cena del Cordero, al tribunal de Cristo. Haga cuenta que a usted, la nación, la ciudad donde usted nació, lo va a premiar. ¿Cómo va a ir preparado a ese lugar? ¿Va a ir con short, con hawaiana? ¿Va a ir todo con su pelo desgreñado, sin preocuparse? Ya estábamos pensando cómo vamos a ir con mi esposa a esa gala del embajador. Si nos preparamos para una invitación humana, ¿cuánto más debemos prepararnos para una invitación divina?
¿por qué no se pone sobre sus pies y comenzamos primero a agradecerle a Dios por lo bueno que Él ha sido? Porque nunca nos imaginamos que Él siempre deseó que nosotros pudiéramos estar en un ambiente feliz, en comunión permanente con Él, y que por a veces motivo las cosas no ocurrieron de acuerdo a lo que está estipulado en el plan primitivo del Señor. Pero ahora, a través de Jesús, nosotros conscientemente podemos acceder a aceptar. Usted puede aceptar o rechazar la invitación. Él ya fue a preparar el lugar, pero ahora depende de nosotros si queremos ir o no a ese lugar. Y si queremos ir, entonces preparémonos para ir de la mejor manera. Y estoy hablando simbólicamente de la parte espiritual. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Siempre la gente nos está diciendo, Dios no es tan bueno. ¿Y cuántos dicen, Dios no existe? Señor, pero no solamente tú existes, Señor. Tú eres bueno. No solamente bueno así, sino como tú dijiste, las cosas que Dios hace son buenas en gran manera. Tu amor demostrado en la cruz, cuando tú dijiste que no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos, pero ni siquiera amigos éramos, estábamos alejados, distantes de ti. No solamente no te conocíamos, como decía Cata el jueves, Señor, cuántas veces nos mofamos de ti, nos reímos de ti, dudamos de ti, cuántas veces actuamos contra ti. Pero tú nos amaste, Señor, y nos cautivaste por medio del amor. Y estamos tan agradecidos, Señor. Hoy que entendemos, hoy que cuantificamos la calidad del amor, el amor tan maravilloso que tú tienes para con nosotros, que aun siendo pecadores, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados.